como un acto de delicadeza con la República del Ecuador para ahorrarnos la vergüenza de tener que llevarle a un juicio político en donde, con las pruebas que han sido sustentadas en los días anteriores, con certeza será destituido. El Ecuador debe contar con un presupuesto cuyo principal objetivo sea la gente, que no sea solo, como dije al inicio, una lista de ingresos y gastos. Esta es una iniciativa desde el sector legislativo, efectivamente, porque el marco legal que tenga el país es el que puede impulsar o puede frenar estos grandes avances que queremos seguir dando. Entonces, ¿qué mejor hacerlo hoy entre los actores que son decidores y quienes conocen desde la práctica del día a día estas necesidades? Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosner. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a TVL Noticias de emisión dominical este domingo 2 de diciembre de 2018. Gracias por su sintonía a través del canal 42 en Quito y también a través de nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. Además, recuerde que nos puede seguir por la radio de la Asamblea Nacional en todo el Ecuador. A continuación, las noticias de esta semana. Asamblea en pleno. La Asamblea Nacional exigió a través de una resolución la renuncia de la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña. Esto tras denuncias en su contra por supuestos cobros indebidos. A la par, en el Legislativo se anuncia el pedido de juicio político. Desde el movimiento de gobierno, en cambio, respaldan la gestión de la segunda mandataria. Con 77 votos, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución que exige la renuncia de María Alejandra Vicuña a su cargo de vicepresidenta de la República. Como un acto de delicadeza con la República del Ecuador para ahorrarnos la vergüenza de tener que llevarle a un juicio político en donde, con las pruebas que han sido sustentadas en los días anteriores, con certeza será destituida. A María Alejandra Vicuña se le acusa de supuestos cobros indebidos a uno de sus ex colaboradores cuando ella se desempeñaba como asambleísta. El caso se hizo público tras un reportaje en un medio de comunicación y al momento está en investigación en la Fiscalía. Sin embargo, en el Legislativo a la par se pretende impulsar un juicio político en su contra. El asambleísta Eliseo Azuero fue uno de los legisladores que ya respaldó el pedido y explica cuáles serían las causales. Se ancla en el artículo 129 de la Constitución numeral 2 y en el 130, es decir, hay dos causales ahí. Una que tiene que ver con el delito de cohecho, concusión o peculado y el otro por conmoción generalizada que ha generado en el país este tipo de noticias. Proceso que podría desempeñarse a la par de la investigación en la justicia. En este caso es fundamental el dictamen de la Corte Constitucional. Como sabemos, en este momento la Corte Constitucional está en vacancia, está sin sus titulares, por lo tanto, este es un paso que será indispensable para poder iniciar, así lo contempla claramente el articulado en la Constitución de la República. Sin embargo, y mediante un comunicado, el movimiento Alianza País expresó su respaldo a la vicepresidencia y el respeto a la presunción de inocencia. En el documento aclaran que la denuncia presentada contra la vicepresidenta, como toda denuncia contra cualquier ciudadano, debe ser procesada en la justicia, con argumentos, pruebas, con respeto al debido proceso y con sentencias dictadas en los tribunales judiciales. Y si bien es cierto, la Asamblea Nacional tiene la facultad de control político, sus pronunciamientos deben alinearse al derecho de las personas a la presunción de inocencia. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Con 90 votos afirmativos y 16 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional observó la proforma presupuestaria para el 2019. El Ejecutivo tiene 10 días para analizar las 17 recomendaciones. A continuación, el resumen de este debate. Conforme recomendó la Comisión de Desarrollo Económico en su informe y tras casi 7 horas de debate, el Pleno de la Asamblea Nacional observó la proforma presupuestaria 2019 y la programación cuatrianual 2019-2022. El Ecuador debe contar con un presupuesto cuyo principal objetivo sea la gente, que no sea solo, como dije al inicio, una lista de ingresos y gastos. Durante la discusión, los legisladores ratificaron su preocupación por las cifras manejadas en el presupuesto para el próximo año. Luis Fernando Torres y Homero Castaniere. La proforma presupuestaria parecería ser un instrumento
pensando que el país tiene abundantes recursos y que al fisco también le sobran recursos el próximo año. No podíamos nosotros aprobar una proforma presupuestaria donde estábamos sobreestimando los ingresos. Es una proforma irreal que nos da números artificiales, irreales. Los rubros destinados para salud y educación fueron criticados en tanto por los asambleístas William Garzón y Jimmy Candel. Tal cual está este presupuesto en el sector salud, estamos poniendo en riesgo la gratuidad en el Ecuador. Es imposible encontrar un criterio de Estado detrás de alguno de los recortes efectuados por el gobierno. No obstante, previamente el ministro de Finanzas Richard Martínez, quien fue recibido en Comisión General por el Pleno, defendió la constitucionalidad de la proforma, al tiempo que aseguró que no faltará la provisión de medicamentos ni de servicios. El presupuesto asignado al Sistema Nacional de Salud pasa de 3.402 millones de dólares del codificado a 3.968 millones de dólares, es decir, un incremento de 566 millones de dólares. Esta asignación nos permitirá cumplir, por ejemplo, con la ejecución de proyectos importantes como la dotación de infraestructura física, el equipamiento y el mantenimiento de unidades médicas, a través de 143 millones de dólares. No faltarán los recursos para la alimentación escolar ni para la infraestructura educativa. Las malintencionadas acusaciones son falsas. Los argumentos no convencieron y es así que con 90 votos a favor, el Pleno del Parlamento resolvió devolver al Ejecutivo la proforma con 17 recomendaciones. En un plazo de 10 días, estas deberán analizarse para ser aceptadas y con ello remitir una nueva propuesta a la legislatura o a su vez el gobierno podrá ratificarse en la propuesta original. Belkis Sánchez, TVL Noticias. Esta semana arrancó el segundo debate del proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo. El ponente del informe sostuvo que la propuesta garantiza el cumplimiento de derechos. Sin embargo, hubo quienes cuestionaron el alcance de esta propuesta. El debate finalmente fue suspendido. El primero en intervenir fue el ponente y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Héctor Yepes, quien explicó que el proyecto ha sido modificado en su mayoría, a diferencia del que recibieron del periodo anterior, en cuyo momento superó el primer debate. Yepes manifestó que la propuesta asegura autonomía a la institución y la garantía de los derechos. Fortalecer no solo la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, sino una competencia a veces olvidada que es la promoción de los derechos. Los legisladores sostienen que es fundamental que la Defensoría del Pueblo se consolide como la entidad de protección de los derechos humanos. Qué bueno que tratemos este proyecto de ley, de reforma de ley, precisamente en momentos en los que nuestra comunidad migrante está siendo perseguida por el gobierno de los Estados Unidos. Han sido vulnerados en sus derechos, estén protegidos y tengan la confianza de asistir a esta institución que tiene de hecho que constituirse en una verdadera Defensoría del Pueblo. Sin embargo, hubo quienes consideran que antes de la aprobación del proyecto deben definirse mecanismos que garanticen la protección de derechos y que se verifiquen que las competencias que se le asigne en el proyecto a la Defensoría vayan acorde con los establecidos en la Constitución. Encontramos grandes y abismales diferencias y diferencias que tienen una consecuencia de fondo, que es precisamente que a la hora de aplicar los mandatos y los preceptos contenidos en la ley de la Defensoría del Pueblo, simplemente nos encontramos ante letra muerta. Importante es que las competencias que en esta ley se le asigna a la Defensoría del Pueblo no vayan más allá de las competencias señaladas en la Constitución de la República. Es así que el debate fue suspendido y el presidente de la comisión solicitó a los legisladores envíen sus observaciones al proyecto para que la mesa legislativa analice las incorporaciones necesarias para cuando se retome el debate. Una de las fechas tentativas podría ser el 10 de diciembre, Día Universal de los Derechos Humanos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El Pleno de la Asamblea ratificó un acuerdo que busca eliminar la pesca ilegal y promueve la implementación de leyes y políticas públicas que controlen esta problemática. El documento deberá ser registrado en el registro oficial.
De manera unánime, con 109 asambleístas presentes, el Pleno de la Asamblea ratificó el acuerdo sobre medidas del Estado Rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, que plantea que los estados se comprometan a implementar normativa, políticas y acciones de vigilancia y control ante la pesca ilegal. Durante el debate, los legisladores expusieron con estadísticas la incidencia que tendría la aprobación del acuerdo, debido a que al ser Ecuador un país costero, gran parte de la población ecuatoriana vive de la pesca. El territorio marítimo del Ecuador es 5 veces más grande que el continental, que la pesca en el Ecuador es uno de los pilares más importantes para el desarrollo social y económico del país, contribuyendo a la seguridad alimentaria de gran parte de la población y siendo un gran dinamizador del empleo. Hoy, después de 60 años, con orgullo podemos decir que el Ecuador es el segundo productor en el mundo de atún enlatado, después de Tailandia. Entonces, si no cuidamos los recursos, si no nos protegemos de las flotas distantes, si no permitimos que estos barcos, que sin autorización, sin permiso, siguen recogiendo los recursos en el mar, tienen que ser limitados. Por ello insistieron en que con la aprobación del acuerdo se podría frenar la pesca ilegal. Además consideran que es fundamental trabajar a la par en leyes internas que permitan fortalecer la gobernanza. Esta relación que existe entre grandes industrias pesqueras y también con la pesca artesanal. A veces puede darse cuestiones de abusos y en esto tiene que haber una normativa y tiene que regular el Estado para que en este momento se dé lo que es una pesca sustentable. Serán necesarias para fortalecer la pesca artesanal, una de las actividades históricas heredadas de las culturas ancestrales. El documento fue analizado por la Comisión de Relaciones Internacionales. Cuenta con dictamen favorable de la Corte Constitucional y una vez ratificado por el Pleno, pasará a Cancillería, Presidencia y el registro oficial para su puesta en vigencia. Lorena Espinosa, TVL Noticias. En otro tema, con 101 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución mediante la cual se exhorta al presidente Lenín Moreno para que declaren emergencia en la provincia amazónica de Morona, Santiago. Esto ante los estragos causados por las fuertes lluvias registradas en esta zona, especialmente en el cantón Limón Indanza. Los asambleístas Tito Puanchir, proponente de la resolución, y Juan Pablo Belín se refirieron a las pérdidas de vidas humanas y a las afectaciones materiales en la provincia. Han quedado sin viviendas, están damnificadas más de 118 personas. Se ha destruido como 5 viviendas que hoy más que nunca ni siquiera tuvieron en su idea. A las 5 de la mañana del día 24 de noviembre de 2018 les sorprendió este desastre. En tema de sistema vial, se encuentra colapsado por los múltiples derrumbes y siguen derrumbando en diferentes cantones de nuestra provincia. También pedimos que se priorice de manera emergente la atención con el Plan Casa para Todos. Estas familias lo perdieron todo y es necesario que se priorice este proyecto nacional precisamente para aquellos moradores del cantón Limón Indanza. El Pleno de la Asamblea conoció las renuncias de las asambleístas Noralma Zambrano y Rosa Orellana de la comisión ocasional creada para velar por el cumplimiento de los haberes del Estado con los jubilados. En su lugar, el Pleno aprobó que el asambleísta Helio Peña forme parte de esta mesa legislativa, pues él ha participado con voz, pero sin voto, en todas las sesiones de la comisión. Además, se conoció de las renuncias de los legisladores Rubén Bustamante y Lourdes Cuesta de la comisión creada para atender los temas de la niñez. Esto tras la propuesta de la presidenta de la mesa legislativa. Además, no habrá reemplazo en sus puestos y la mesa quedará conformada por los asambleístas Encarnación Ducci, Franklin Samaniego, Verónica Arias, Dayana Pazley, Karina Arteaga y Ángel Sin Maleza.
Momento de una pausa, pero enseguida continuamos con la información. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. Con presencia de representantes de instituciones públicas y de la sociedad civil, se desarrolló un taller alrededor del Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad, impulsado por la Asamblea Nacional. Los ejes de trabajo fueron economía, producción y desarrollo, sociedad y democracia, seguridad y defensa. La Asamblea Nacional busca ejecutar una agenda legislativa coordinada con las políticas públicas y acorde a las necesidades de la sociedad nacional. Para ello, se desarrolla el Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad, así señaló la presidenta Elizabeth Cabezas. Esta es una iniciativa desde el sector legislativo, efectivamente, porque el marco legal que tenga el país es el que puede impulsar o puede frenar estos grandes avances que queremos seguir dando. Entonces, ¿qué mejor hacerlo hoy entre los actores que son decidores y quienes conocen desde la práctica del día a día estas necesidades? El acuerdo se desarrolla en 3 ejes de trabajo: economía, producción y desarrollo, sociedad y democracia, y seguridad y defensa. Natalicelli, directora del Centro de Competitividad e Innovación, se refirió al Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad. Creo que es importante que los ciudadanos, que las organizaciones de la sociedad civil, universidades, gremios, técnicos especializados en diversas materias puedan aportar a esta convocatoria que ha hecho la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, para poder contar con las mejores ideas, con las mejores propuestas en cómo reactivar la economía del país, sobre todo el empleo que es tan necesario para los ecuatorianos, la competitividad, la innovación y sobre todo la ética. Daniel Legarda, presidente ejecutivo de FedExport, señaló que estos talleres permiten al país establecer acuerdos en pos del desarrollo. Nos corresponde, por lo tanto, poner en una perspectiva refrescada un acuerdo hacia adelante, que sea sostenible en el tiempo. Decíamos algunos ejemplos, queremos que sea la empresa privada que tenga una mayor participación para que sea el empuje de la empresa privada con un gobierno eficiente que saquen adelante el Ecuador. Bueno. Gilberto Pazmiño, presidente del directorio de la Bolsa de Valores, resaltó la iniciativa de la presidenta Elizabeth Cabezas para que la sociedad civil y los organismos públicos trabajen mancomunadamente. Es un foro que permite unir al sector público y privado con objeto de definir ejes estratégicos en los cuales hay que priorizar el trabajo. El general Pablo Rodríguez, director nacional de planificación de la Policía Nacional, sostiene que sin seguridad no existe desarrollo. La situación de la producción, la situación de la educación, del desarrollo, si no tiene un componente de seguridad integral, dudo mucho que pueda tener un adecuado desarrollo en ese sentido. El trabajo de las 3 mesas fue recogido en un documento y entregado a la presidenta de la legislatura, Clever Aranda, TVL Noticias. En la Asamblea Nacional se llevó a cabo el conversatorio sobre políticas regionales contra el crimen transnacional, con la presencia de la expositora internacional Luz Nagle. La experta es profesora en Derecho y ha focalizado sus conocimientos en áreas como trata de personas, derecho de la seguridad nacional, crimen transfronterizo, negocios internacionales, entre otros. Generar espacios de debate y análisis sobre los problemas que podrían amenazar no solo al país sino a toda la región fue el objetivo del conversatorio impulsado por la Asamblea Nacional con expertos internacionales. Luz Ortiz Nagle, profesora de Derecho, experta en trata de personas, Derecho de Seguridad Nacional, crimen transfronterizo, negocios internacionales, inició su intervención explicando las buenas prácticas legislativas, con miras de estructurar normativas con enfoque participativo y conociendo la realidad de cada región. Porque es que la ciudadanía no puede estar desligada del trabajo que el Congreso tiene. La ciudadanía se tiene que sentir integrada, la ciudadanía se tiene que sentir que ellos son parte de la solución y no simplemente de que son individuos estáticos, que simplemente están recibiendo lo que otras personas creen que es lo más importante para ellos. Hizo el llamado a que la legislación debe ser construida con profesionales de diversas áreas que permita contar con criterios múltiples. Dijo que la legislación debe permitir el rastreo rápido y congelamiento provisorio o incautación de bienes. Saludó la iniciativa que actualmente trata la Asamblea Nacional sobre recuperación de capitales. Se necesita que alguien ayude a entender qué tipo de leyes tenemos ya en pie. Existe un código criminal,
dentro del Código Criminal tenemos algo que sea relevante para la confiscación. Entonces, los historiadores se encargan en investigar. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, recordó cómo el Ecuador en materia legislativa ya aborda la problemática. Dijo además que las experiencias internacionales son como insumos para contar con normativas que prevengan hechos de corrupción. En este momento que en la Asamblea estamos debatiendo varias leyes justamente relativas al combate a la corrupción, nos ha parecido que es muy oportuno poder compartir con ella justamente sus experiencias a nivel de varios países latinoamericanos. En este conversatorio participaron expertos internacionales, autoridades nacionales, legisladores y ciudadanía en general. Mariela Logroño, TVL Noticias. La presidenta de la Asamblea argumentó el alcance del proyecto de ley de navegación y protección marítima de su iniciativa y que es tramitada por la Comisión de Relaciones Internacionales. La propuesta busca garantizar la soberanía marítima y fortalecer la defensa nacional en espacios acuáticos. El proyecto de ley de navegación, gestión de seguridad y protección marítima de iniciativa de la presidenta de la Asamblea Nacional busca preservar la seguridad de navegación y prevenir actos ilícitos en el mar y fortalecer la defensa nacional en espacios acuáticos. Así lo expuso hoy ante la Comisión de Relaciones Internacionales. El proyecto fundamentalmente lo que busca es regular de manera efectiva las actividades marítimas con el fin de salvaguardar la vida humana en el mar. Para ello, el proyecto establece la creación del sistema de organización marítima. Y luego designar las competencias institucionales y las atribuciones de la Armada del Ecuador en cuanto a su autoridad marítima nacional. En la sesión también estuvieron presentes representantes de la Armada Nacional y el ministro de Defensa, quienes también expusieron sus criterios y la necesidad de contar con una ley que prevenga delitos como la pesca ilegal. Respecto a la salvaguarda de la vida humana en el mar, la seguridad de navegación, la protección marítima, la prevención y neutralización de actos ilícitos, contribuir a la gestión y control del medio ambiente, nos dimos cuenta de la necesidad de que haya una norma, porque si bien es cierto la Fuerza Naval cumple prácticamente con guardacostas y con los medios que dispone, no es suficiente la fuerza si no hay una norma que establezca y que contribuya al cabal cumplimiento de lo que existe en la actividad. Para el asambleísta René Yandún, el tema debería incorporarse al proyecto de Código de Seguridad que remitió el Ejecutivo y que también es tramitado por esta mesa legislativa. Porque todo es complementario, entonces no puede ser esta una ley aislada. El proyecto está conformado por 7 títulos y 118 artículos. Entre otros aspectos, reemplaza al Código de Policía Marítima, que data de agosto de 1960. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Las ministras de Salud y del Interior realizaron observaciones al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. María Paula Romo señaló que es necesario dotar a los periodistas de mayor seguridad en el ejercicio de su profesión. El presidente de la comisión, Jorge Corozo, inició la sesión manifestando que no se ha eliminado el artículo 42 que exige que los comunicadores posean título de tercer nivel. Hay un sector que está a favor y otro sector que está en contra, donde se pide que todos deben trabajar con las mismas condiciones de igualdad. Yo he manifestado que sí, es verdad, que hemos aprobado en la comisión el artículo 42, pero también aquellos periodistas que tengan experiencia deben ser avaladas las mismas para que trabajen en igualdad de condiciones. Posteriormente, vía telemática, Lorena Abad, periodista que fue despedida de los medios públicos, denunció vulneración de derechos. Sin considerar que este año me diagnosticaron cáncer de tiroides, lo cual me llevó a separarme por casi 3 meses de la empresa, pero que no fueron de corridos como se los he dicho anteriormente. He tenido 2 operaciones. Marta Moncayo, gerente de los medios públicos, explicó la situación de Lorena Abad. La reintegración de Lorena está atada a lo que el Ministerio de Relaciones Laborales nos diga, porque nosotros tenemos que cumplir la ley y actuar dentro de derecho. La ministra del Interior, María Paula Romo, se refirió a las observaciones que realiza el Ejecutivo al proyecto de reformas de la LOC. Creemos que es importante en la ley mantener el 1 por 1, la cuota de pantalla, el 5% de comunicación, de contenido intercultural, que son algunos puntos que han provocado cierta polémica dentro de la comisión o con los productores, con los periodistas.
Aseguró que buscan instrumentos de protección para los periodistas. He estado trabajando junto con otros ministerios y también con una mesa en la que están periodistas y medios de comunicación en la futura integración de un comité intersectorial para los temas de seguridad, tanto para los temas de seguridad del trabajador de la comunicación, periodista, trabajador de la comunicación en general, como para la cobertura periodística de los asuntos de seguridad. En la comisión también efectuaron aportes la ministra de Salud Verónica Espinosa y el exlegislador Enrique Herrería. Clever Aranda, TVL Noticias. Con 9 votos a favor, la Comisión del Derecho a la Salud aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley de prevención y sanción de la violencia en el deporte, que busca implementar acciones preventivas encaminadas a erradicar la violencia en escenarios deportivos. En el texto se abordan temas como un plan de seguridad, sanciones, permisos para eventos y obligaciones de varios organismos. El 16 de septiembre del 2007, el niño Carlos Cedeño falleció por un impacto de bengala en el Estadio Monumental de Barcelona. El 20 de junio del 2009, David Erazo, de 17 años, recibió puñaladas de presuntos integrantes de la Barra Muerte Blanca cuando salía del estadio de la Liga. El 15 de febrero del 2009, aficionados apuñalaron a 2 hinchas del Deportivo Quito en un doblete en el Estadio Olímpico Atahualpa. Estos, entre otros casos, sustentan el proyecto de ley para prevenir y sancionar la violencia en el deporte, que cuenta con informe favorable para segundo debate ante el Pleno. El legislador Carlos Vera, ponente de esta iniciativa, explica los detalles. Y pudimos aclararle sobre todo a las barras organizadas de que este proyecto no iba con una intención de perjudicarlos a ellos, ¿no? Por lo contrario, más bien es para fortalecerlos, para garantizarle seguridad. La propuesta contempla un plan de seguridad, prevención y gestión de riesgos en escenarios deportivos de carácter integral. Darle a Sudamérica, al Ecuador, la garantía para que todas las personas que nos gusta el deporte vayamos con esa tranquilidad y esa seguridad. También se sanciona la violencia con ocasión deportiva. Es así que será sancionada la persona o el grupo con el 25% del salario unificado del trabajador si escala o sube mallas de protección e ingresa de forma no autorizada a la cancha. Será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 10 días, multa del 25% del salario unificado y prohibición especial de ingreso durante 90 días a la persona que porte bengala o material inflamable, arma cortopunzante en los escenarios deportivos. Sanciones económicas, hasta sanciones también de suspensiones de licencia, de suspensiones también, de sanciones también penales, de acuerdo a la gravedad de las infracciones, ¿no? En la iniciativa también incorpora responsabilidades para los medios de comunicación que deberán promover y difundir en los distintos espacios mensajes orientados a prevenir la violencia. El documento fue remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional para convocatoria a debate ante el Pleno. Mariela Logroño, TVL Noticias. 19 mujeres destacadas en diferentes ámbitos fueron reconocidas por la Confederación de Periodistas del Ecuador. En el evento, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, recibió una medalla por su labor en el Parlamento. Una a una subían al escenario 19 mujeres que recibieron sus reconocimientos por parte de la Confederación de Periodistas del Ecuador por su trabajo y desempeño, como Patricia Ochoa, esposa del ex general de la FAE Jorge Gabel, asesinado en el 2010. Ella fue reconocida por su lucha incansable en la búsqueda de la verdad. Ante ello, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, en primera instancia, resaltó la actitud de Ochoa, que dijo se ha convertido en un ejemplo de perseverancia y amor por la familia. Un ejemplo de lucha, un ejemplo de constancia y un ejemplo de ese amor inmenso que las mujeres tenemos para nuestras familias y para nuestras parejas. Así que en usted le reconozco a todas las mujeres que lo hacen con todo ese sentimiento que usted le ha puesto a su causa. Tras ello, agradeció el reconocimiento que dijo invita a seguir en la lucha permanente. Es cuando todos sumemos nuestros esfuerzos, arrimemos el hombro y entendamos que esta no es una pelea personal de ningún líder, de ninguna persona, en ninguno de los poderes del Estado, sino que es una lucha conjunta. La Confederación de Periodistas del Ecuador también reconoció a Diana Atamaín, titular del Consejo Nacional Electoral, Patricia Guadalupe Fierro, principal de la Unión Nacional de Periodistas, Diana Cobos, ambientalista, Diana Salazar, directora de la UAFE, Sandra Cordero, jueza de la niñez y la familia, Verónica Sevilla, directora de Quito Turismo,
Eva García, gerente del BIES, entre otras mujeres que también fueron homenajeadas. Solamente sabemos levantar la voz y reclamar nuestros derechos. Y ante las cuales casi siempre la mujer jamás dice no puedo, dice lo hice a pesar de. Ese es un lema y es un orgullo que creo que muchas mujeres sentimos. En el Instituto de Altos Estudios Nacionales se desarrolló la gala de honor para reconocer a 19 mujeres lideresas más influyentes del 2018. Mariela Logroño, TVL Noticias. Hasta aquí la información en TVL Noticias de emisión dominical. Que tenga un excelente inicio de semana. Nos vemos el próximo domingo. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.